Hola, soy Luis Fernando Osorio de Greenbox Institute y en este episodio de nuestro podcast Creando Valor les hablaré sobre la solución de problemas, cuatro metodologías más usadas por empresas exitosas. Ellas son Kaizen, Design Thinking, Crazy 8 de Google Design y el de Mike de Six Sigma. Pero ¿por qué es importante aplicar una metodología para solucionar problemas? Primero tendremos una mayor velocidad y eficiencia para entregar los proyectos. Mejoramos la calidad de los productos, descubrimos errores y evitamos problemas, mejoramos esa satisfacción del cliente y reducimos los costos, que es aumentar nuestra eficiencia, abordar los problemas también de manera más estructurada y sistemática, que creo que es algo de lo más importante, tomar decisiones informados a través de o basados en datos y en hechos, fomentar esa familiaridad de nuestros equipos de trabajo con la resolución de problemas y todas las múltiples herramientas y posibilidades que nos da estas metodologías. Esto también nos va a ayudar a promover lo que es el trabajo colaborativo, ¿sí? Y la ejecución de manera coherente y efectiva de este tipo de metodologías. Esto además nos ofrece soluciones de largo plazo, nos ayuda a garantizar que los clientes además reciban una respuesta oportuna y eficaz, minimizamos los errores, reducimos el desperdicio de recursos y mejoramos la productividad y la eficiencia. La primera metodología es la metodología Kaizen. Kaizen viene de los dos vocablos japoneses Kai, Zen, que significan cambiar para mejorar. Su origen viene de Lean Manufacturing, Lean Management, que además viene de todo lo que es el sistema de producción Toyota, el Toyota Production System. Aquí es importante recalcar ese origen desde la misma aplicación de la teoría de la administración de Taylor y la producción en masa de Ford, además de todo lo que se vino de la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial, viene toda una campaña nacional de recuperar la economía y el país, dentro de lo cual se llevan algunos gurús de la calidad, el Total Quality Management, como Edwards Deming, es uno de sus máximos exponentes, y todo lo que tiene que ver con la generación del ciclo PDCA, planear, hacer, chequear o verificar y actuar, que luego también convirtió en PDSA, planear, hacer, estudiar y ajustar, o también SDCA, que es estandarizar, hacer, verificar y ajustar. Todo eso viene desde el mismo ciclo PDCA que en realidad fue generado por Shewhart y que Deming hizo famoso en todo este proceso dentro de la ejecución y la recuperación de Japón post Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles son entonces esas etapas del Kaizen, no? Entonces el Kaizen en sí se puede dividir en dos tipos. El primero de ellos se llama evento Kaizen. El evento Kaizen es una actividad de mejora continua que se realiza en una semana, ¿sí? En 5 días. Y también se conoce como Kaizen Blitz en algunos textos. Y se usa para poder desarrollar soluciones en el corto plazo y además tiene los siguientes pasos, digámoslo así, cada uno en un día del 1 al 5 dentro de una semana. El primer día es la preparación y planificación. Entonces, en este primer día de la semana Kaizen se dedica tiempo a la preparación y planificación adecuada. Aquí lo que se hace es tener en cuenta a la dirección de la organización que identifica el área o proceso que se mejorará durante esa semana. ¿Sí? Lo elige. Se forman equipos multidisciplinarios que incluyen a personas que vienen de diferentes niveles y áreas para poder asegurar esa visión completa y diversas perspectivas que se pueden tener del problema. El segundo día se hace un análisis del proceso actual, en donde los equipos se sumergen en ese análisis exhaustivo de ese proceso, se identifican los puntos débiles, las ineficiencias y esas oportunidades de mejora. Esto implica también observar y comprender detalladamente cómo se realiza el proceso, desde el inicio hasta el final, y se recopilan datos relevantes. En el tercer día se generan las ideas. Los equipos aquí comienzan a generar ideas para mejorar, se fomenta la creatividad y la participación muy activa de todos los miembros del equipo, y aquí se anima a pensar en soluciones innovadoras y a considerar diferentes enfoques para poder abordar los desafíos identificados en ese paso anterior que era el análisis de ese proceso actual. En el cuarto día viene la selección de mejoras e implementación.
El cuarto día se dedica a evaluar y a seleccionar las mejoras más viables y efectivas. Entonces aquí los equipos consideran factores como el impacto en la eficiencia, la variabilidad de la implementación y el costo-beneficio, entre otras más. Se eligen las mejoras que se consideran más prometedoras, que tienen el potencial de generar un cambio significativo, y luego se pasa a la implementación de esas mejoras seleccionadas. En el quinto y último día se viene un seguimiento, evaluación y celebración de resultados. Entonces, en este último día de la semana Kaizen se realiza un seguimiento constante y se evalúa la efectividad de las mejoras implementadas, se recopilan datos y se comparan con los resultados anteriores para poder medir el impacto de los cambios realizados. Y esa retroalimentación constante permite también ajustar y optimizar las mejoras para lograr resultados aún mejores. Ese es en sí la semana Kaizen o evento Kaizen de muy corto plazo. Pero también existe otro que dependerá si nuestra solución o nuestro problema requiera un desarrollo de un proyecto. Y este es el reporte A3. Lo voy a llamar así, aunque viene y tiene algunos pasos, exactamente 8, de lo que es el Toyota Business Practice, que también se llama el método Toyota, que es una metodología Kaizen, por supuesto, desarrollada por esta empresa para poder abordar problemas y promover esas mejoras continuas en todas las áreas de la organización, y se basa en esos principios y filosofías del sistema de producción Toyota que les mencioné previamente y que ha sido reconocido mundialmente por su eficiencia y calidad. Entonces, el paso número 1 es la identificación del problema. En este primer paso, digamos que reporte A3, como le quiero llamar ahora, este Kaizen, identifica claramente el problema o desafío que se desea abordar. Entonces, esto implica realizar un análisis muy dedicado y exhaustivo de la situación actual y recopilar todos los datos que son relevantes para comprender a fondo la naturaleza del problema. Luego viene el paso número 2, que es el análisis de la causa raíz. Entonces, una vez que identificamos el problema y lo aclaramos, es hora de llevar a cabo un análisis en profundidad de esas causas raíces que son subyacentes, por supuesto, del problema. Entonces, en esta etapa se examinan detalladamente los procesos, las interacciones, los factores que contribuyen al problema para comprender su origen de mejor manera y sus implicaciones. El paso número 3 es establecer las metas. Entonces, en este tercer paso se establecen metas claras y alcanzables para abordar el problema identificado. Estas metas deben ser específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con un límite de tiempo claro, es decir, por sus siglas de estas mismas palabras en inglés, SMART, que significa inteligente. Así deben ser las características de estas metas. Esto nos va a ayudar a tener un enfoque o mantenerlo, y también a proporcionar una dirección clara para que se realice la mejora. Luego viene el cuarto paso, que es el desarrollo de planes de acción. Entonces, aquí, una vez establecidas las metas, es momento de desarrollar los planes de acción que son detallados para poder abordar la causa raíz o las causas raíces identificadas y lograr esas metas que hemos establecido. Estos planes deben incluir actividades específicas, quiénes son los responsables, los recursos que se necesitan y además un cronograma muy claro para su implementación. El quinto paso es la implementación y el seguimiento, que aquí estos planes de acción se implementan en el lugar de trabajo y se realiza un seguimiento continuo, un monitoreo, un control. Aquí, para ese control, se recopilan todos los datos que son necesarios y se evalúa regularmente o frecuentemente para verificar si se están logrando esas metas que hemos establecido y se están obteniendo mejoras reales en el proceso como lo buscamos. El sexto paso es la estandarización. Entonces, una vez que se han logrado esas mejoras deseadas, es importante establecer estándares y procedimientos de los casos exitosos y para mantener esos resultados en el largo plazo. Entonces, la estandarización, ayuda a garantizar esa consistencia y a darle continuidad en la implementación de las mejoras, evitando la recaída en prácticas anteriores. Luego viene lo que es el paso 7, que es cómo aseguramos la mejora continua. Entonces, cómo fomentamos la cultura de la mejora continua en toda la organización a través de nuestro proyecto de mejora continua.
Entonces esto implica promover esa participación activa de todos los equipos y empleados y alentar esa generación de ideas y la identificación de oportunidades de mejora en todos los niveles. Luego el paso número 8, que es el despliegue y la réplica. Este último paso lo que busca es desplegar y replicar las mejoras logradas en otros procesos o áreas de la organización, claro está, y esto implica difundir esas lecciones aprendidas y los resultados exitosos para que otros equipos y departamentos puedan, digamos que, beneficiarse de estas mejoras ya implementadas y todo el recorrido que se ha realizado. Esto es Kaizen en sí. Entonces, el segundo elemento o digamos que en el documento, que es un documento vivo en el cual se plasma estas lecciones aprendidas o este proyecto de mejora continua, es el reporte A3, por eso les mencionaba. Y se conoce como A3 por el tamaño de la hoja en la cual se plasma este proyecto Kaizen. Y es que mide 297 por 420 milímetros, exactamente este tamaño. Y este tamaño del papel, que fue el que hizo famoso Toyota, que siempre utilizó para este tipo de registro, es donde van todos esos 8 pasos que mencionaba previamente. Entonces, el reporte A3 nos ayuda como tal o nos facilita una estructuración y una comunicación de ideas y soluciones de manera muy clara y concisa, y ayuda a que los equipos también visualicen y comprendan los problemas y todas las causas que los hicieron que ocurriesen estos problemas y las soluciones que se propusieron de manera más efectiva también. Además, el reporte A3 promueve esa toma de decisiones basadas en hechos y datos, como bien lo habíamos mencionado antes, que eso evita la influencia de suposiciones o intuiciones, que es lo que queremos evitar, o temas muy subjetivos. Entonces, son las ventajas de tener este reporte A3, que es parte del Kaizen como tal, que los beneficios generales tiene la colaboración, el tiempo de implementación, que es más bien corto, es una sola hoja A3 de ese tamaño, promueve la cultura de mejora continua y además incluye otros elementos que ayudan a diagnosticar y a aclarar los problemas, que es el AMEF, el análisis de modo de efecto de fallas, el Pareto, histogramas, matrices de causa y efecto, diagramas de Ishikawa o de espina de pescado, mapas de procesos también, entre otros elementos. La segunda metodología, en este caso, es Design Thinking. Design Thinking también es conocido como el proceso de pensamiento de diseño. Es una metodología para resolver problemas complejos, pero se basa, en este caso, o el foco, son las necesidades humanas. Entonces aquí es esencialmente efectivo para poder abordar problemas que no están claramente definidos o que presentan un alto grado de complejidad. John Arnold, el profesor de ingeniería mecánica de Stanford de la Universidad de los Estados Unidos, fue uno de los primeros en escribir acerca de este tipo de metodología en un libro que se llamó Ingeniería Creativa, ¿sí? El año 59, donde exploró 4 áreas principales de ese enfoque. Pero el trabajo en sí de Arnold se convirtió en un objeto de estudio en el Instituto de Diseño que se llama Hasso-Plattner de esta misma universidad, que hoy en día se conoce como el D-School, ¿sí? Como la Escuela de Diseño, que fue pionero en la aplicación de Design Thinking. Posteriormente, ya Herbert Simon, que fue ganador del premio Nobel, presentó una de las primeras iteraciones de ese proceso de pensamiento de diseño en el libro de 1969 que se llamó Las ciencias de lo artificial. Entonces, aunque existen muchas variaciones de Design Thinking, se considera que esas ciencias de lo artificial fue el libro que sentó las bases del método en sí. Entonces, el proceso de Design Thinking es un enfoque de pensamiento que podríamos considerar no lineal. Es crucial para poder entender cada etapa del proceso. Puede y debe proporcionar información para las etapas posteriores. Entonces, por ejemplo, durante las etapas de pruebas con usuarios, es posible descubrir un nuevo problema que no surgió en etapas anteriores, y durante la fase de prueba final definitiva se puede obtener un mayor conocimiento sobre esos perfiles que son nuestro objetivo, o darnos cuenta de que la declaración inicial del problema puede abordar más problemas
y eso nos haría redefinir esa declaración del problema. Es decir, esto es iterativo, continuo, dinámico, vivo todo el tiempo y nos exige una mayor flexibilidad a la hora de analizar los problemas. ¿Cuáles son los beneficios de Design Thinking? Estimula la acción y la experimentación, promueve el pensamiento creativo, se centra en la solución de problemas desde múltiples perspectivas, se enfoca en las personas, fomenta esa colaboración y el trabajo en equipo al involucrar diferentes puntos de vista y opiniones, estimula la innovación al buscar soluciones creativas y únicas, también es orientado al futuro porque se busca anticiparse y aborda la incertidumbre en este proceso de diseño, lo incluye. Es un proceso iterativo que permite la definición y redefinición y además la evaluación constante, impulsando la mejora continua, que es lo que estamos buscando, y la evolución de las soluciones propuestas. Con esto reducimos los riesgos al aprender de los errores y considerar de manera integral los factores clave del entorno como el mercado, los competidores, los proveedores, los clientes, entre otras cosas. Y además estimula la creatividad empresarial, que es algo que inspira a los equipos de trabajo. Design Thinking en sí tiene unos pasos, que son, el primero de ellos, empatizar. En esa etapa se busca comprender muy profundamente a las personas involucradas en el problema, se observa de manera empática cómo el problema afecta a las personas, se busca activamente esa experiencia de aquellos que han enfrentado el problema anteriormente y se les pregunta cómo les gustaría que se resolviera. Entonces el objetivo es desarrollar una comprensión muy profunda de las necesidades, deseos y emociones de los usuarios. Luego viene la segunda etapa, que es definir. Entonces en esa etapa se define claramente el problema a resolver, se crean declaraciones del problema centradas en el ser humano para enmarcar el problema de manera más relevante y comprensible, y estas declaraciones ayudan a guiar a los diseñadores hacia soluciones mucho más efectivas y a resaltar algo que yo llamaría la brecha entre la situación actual y el objetivo final, que esta es una de las visuales que se hacen en Kaizen también cuando se está aclarando el problema en la primera etapa del reporte A3. La tercera etapa del Design Thinking es idear. Entonces en esta etapa se generan ideas y soluciones creativas, por supuesto, que abordan ese problema que identificamos y se utilizan técnicas de lluvia de ideas o brainstorming para poder fomentar esa generación de ideas que están centradas en el ser humano. Y también se pueden utilizar herramientas como mapas mentales para visualizar y explorar diferentes enfoques, además de mapas de procesos. Algunas estrategias de la lluvia de ideas que son útiles pueden ser lluvias de ideas donde los miembros del equipo compartan ideas de manera oral, como es lo tradicional, el brainwrite, que también es escribir en notas adhesivas y colocar sobre una pizarra, entre otras. La siguiente etapa, la cuarta, es prototipar. Entonces en esta etapa se crean esos prototipos tangibles y versiones que son reducidas de las soluciones que se han venido seleccionando previamente. Entonces aquí los equipos permiten probar y visualizar esas soluciones de manera mucho más concreta, lo que va a facilitar la obtención de comentarios y de mejoras. Y por último, probar. ¿Qué probar? Es esta etapa donde se someten estos prototipos a pruebas exhaustivas y se obtiene retroalimentación de los usuarios reales. Y esta fase es iterativa, cíclica, lo que significa que se realizan ajustes, mejoras en función de esos resultados y es bienvenida la flexibilidad en este caso y los cambios. Aquí es donde converge mucho más Design Thinking con las metodologías ágiles. Luego viene la tercera metodología que quería traerles en este episodio y es DMAIC de Six Sigma. DMAIC es esa metodología central de Six Sigma y que significa, por su acrónimo, definir, medir, analizar, mejorar y controlar. La primera etapa del DMAIC es definir. En definir se establece el enfoque claro y se define el problema que se va a abordar, como bien lo vimos en las anteriores, que también se repite esta etapa. Es importante aquí entender el impacto del problema en los resultados de la organización, de la empresa, del negocio y definir metas y objetivos muy específicos para ese proyecto de mejora. Y además se identifican las partes interesadas clave o los stakeholders claves y se establece un equipo multidisciplinario para poder liderar el proceso de mejora.
Aquí herramientas como el CPOC, por sus siglas en inglés son proveedores, entradas, procesos, salidas y clientes, diagramas de afinidad, árboles de CTQ o Critical to Quality, que es críticos para la calidad, características críticas para la calidad, matrices de viabilidad de proyectos, matrices de despliegue de la función de calidad, entre otros más, pero sobre todo centrado en un Project Charter, que es la carta de proyecto, donde se reúnen todos estos elementos en definir. Luego viene la segunda etapa, que es medir. Pues una vez que el problema se define, pasamos a la etapa de medición, donde se recopilan y se analizan esos datos relevantes para poder comprender la situación actual y evaluar la magnitud del problema. Entonces aquí se identifican los indicadores claves de rendimiento o KPIs y se establecen esos sistemas de medición adecuados. Entonces el objetivo aquí es obtener una imagen muy clara y objetiva del proceso y todas las diferentes desviaciones que existen actualmente en el mismo. Luego viene a analizar, la tercera etapa. Entonces aquí se profundiza en los datos recopilados para poder comprender las causas del problema. Entonces se utilizan herramientas y técnicas estadísticas para identificar patrones, tendencias, relaciones causales. Aquí se utiliza lo que es el análisis de varianza, pruebas de hipótesis, diferentes herramientas de la estadística inferencial para poder entender mejor los datos. Luego viene mejorar, que es la etapa número 4, que una vez que se identifica la causa raíz, que ya llegamos a esta etapa, se generan y se evalúan las soluciones que podrían ser abordadas para poder solucionar o para poder eliminar esas causas identificadas. Entonces se aplican técnicas ya más creativas, herramientas Lean también, muchas herramientas Lean de mejora continua. Se puede utilizar el Kaizen en esta etapa, inclusive internamente acá, para tener unos planes de acción mucho más efectivos. Y estas soluciones propuestas se prueban y se optimizan mediante experimentos y análisis mucho más rigurosos. Aquí el diseño de experimentos es una herramienta estadística muy utilizada. En controlar tenemos los gráficos de control y en esta etapa se establece el sistema y los procedimientos para poder mantener esas mejoras que se han hecho estables a largo plazo. Y se definen controles, se establecen los límites de desempeño que son aceptables y por supuesto se implementa un plan de monitoreo frecuente o regular que nos va a permitir evaluar continuamente el rendimiento del proceso y tomar medidas correctivas si es necesario. DMAIC tiene una variante que es DMAT, DMADB, que es una metodología centrada en el diseño desde cero, que podría servir si el problema se resolviera creando un proceso nuevo completamente. DMAIC difiere, o DMAT difiere de DMAIC por sus últimas dos letras en las dos etapas que es diseñar y verificar. Ahora, el control estadístico de procesos, que es la parte esencial de Six Sigma, nos brinda esas herramientas de la estadística para poder entender de mejor forma, por supuesto, los datos que hemos recolectado para entender el mismo proceso. Gauge, R&R, pruebas de hipótesis, ANOVA, diseño de experimentos, gráficos de control, todas esas son herramientas que se utilizan aquí. Y se usa más en un contexto de proyecto de mediano y largo plazo, con tiempos de hasta 6 meses aproximadamente para DMAIC y hasta un año para DMAT, si es un proceso nuevo. Luego viene la cuarta metodología que les quiero traer en este capítulo y es el Crazy 8 o los locos 8 que tiene el diseño de Google, que es un proceso que se utiliza dentro del equipo de diseñadores de Google, de la empresa Google, y es una disciplina que se centra en la creación de productos y servicios de muy alta calidad que ofrecen experiencias de usuario muy sobresalientes. Entonces este enfoque se basa en principios fundamentales como la simplicidad, la consistencia y la relevancia, con un objetivo que es mejorar la interacción de usuarios con los productos. Entonces Google Design es una disciplina que impulsa el diseño de productos y las experiencias de usuarios excepcionales que busca Google dentro de sus productos digitales. Esto se hace todo a través de colaboración, investigación de usuarios y además del enfoque centrado en el usuario, parecido a lo que se vimos en la teoría de diseño. Es una adaptación, digámoslo así. Y aquí Google Design trabaja para poder obtener esas soluciones innovadoras
que van a mejorar la experiencia del usuario y a reflejar los valores y principios de la empresa. Entonces, dentro de Google Design hay una metodología que fue la que identifiqué como muy interesante y que hemos utilizado en algunos proyectos también dentro de nuestras mentorías y consultorías, y es Crazy Eights, ¿sí? Crazy de loco, Eights de ochos. Entonces, es una técnica que se utiliza en este tipo de metodología de Google Design para poder estimular la generación rápida de ideas y soluciones creativas. Y ese nombre se debe al concepto de darle a los 8 participantes 8 minutos para poder generar tantas ideas como sea posible. ¿Sí? Es una carrera contra el reloj. Es una actividad muy divertida y muy enérgica que nos permite desafiar los límites y explorar nuevas perspectivas. Pero ¿en qué consiste este tipo de metodología? Entonces, durante una sesión de Crazy Eights, los participantes toman una hoja de papel en blanco y la dividen en 8 sesiones iguales. Luego tienen 8 minutos para generar una idea en cada una de esas secciones. Y la clave está en no preocuparse por la calidad o la viabilidad de esas ideas en esa etapa, sino en simplemente dejar que la creatividad fluya sin ninguna restricción. Entonces la dinámica funciona así. Para poder mantener ese ritmo y la energía durante la sesión de Crazy Eights, se establece un temporizador de los 8 minutos y se anima a todos los integrantes del equipo a dibujar, escribir o hacer diferentes bosquejos rápidos de sus ideas en cada sección. Entonces, aquí es importante recordar que no hay una respuesta incorrecta ni ideas tontas durante esa actividad. Aquí la premisa principal es generar tantas ideas como sea posible en ese tiempo asignado. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de este tipo de metodología? Crazy Eights en sí ofrece, en primer lugar, promover esa generación rápida de ideas, lo que nos va a permitir también explorar una amplia gama de posibilidades en poco tiempo. Esto ayuda a superar el bloqueo creativo y estimula la creatividad sin ninguna restricción. Además que Crazy Eights fomenta esa diversidad de ideas porque alentamos a los participantes a explorar diferentes enfoques y perspectivas en cada una de las 8 secciones. Entonces esto puede llevar a descubrimientos que son inesperados, soluciones innovadoras que de otro modo tal vez no se habrían considerado, conseguido, ni siquiera pensado. Esta metodología se puede aplicar en diversas etapas del proceso de diseño, desde la generación de ideas iniciales hasta la resolución de problemas muy específicos, que es lo que la principal aplicación que buscamos ver el día de hoy. Tiene algunos pasos. El primero es la preparación. Antes de comenzar una sesión de Crazy Eights es importante establecer un ambiente propicio para la creatividad. Entonces aquí los participantes deben tener a mano hojas de papel, marcadores, lápices para dibujar, escribir esas ideas que queremos encontrar, y también se puede establecer un temporizador para mantener ese ritmo y esa energía durante la actividad, como antes lo habíamos dicho, de los 8 minutos. Luego se divide la hoja. Entonces una vez que todos estén listos, se les pide a los participantes que dividan esa hoja de papel en 8 secciones iguales, y estas secciones se convierten en espacios para generar ideas durante la actividad. El paso número 3 es la generación ya efectiva de las ideas, donde viene la parte emocionante, donde los participantes tienen 8 minutos para generar una idea en cada una de las 8 secciones de la hoja de papel. Y aquí es muy importante recordar que no hay respuestas incorrectas ni ideas tontas, que era lo que mencionaba previamente. Luego vienen las no restricciones, que es el paso número 4. Aquí se anima a el equipo a fluir en la creatividad, a dibujar, sin preocuparse por la calidad, la viabilidad en esa etapa en sí. El objetivo siempre es explorar diferentes enfoques, perspectivas, sin restricciones mentales en lo absoluto. Paso 5 es sin filtros, que aquí es importante destacar que en esta etapa no se deben aplicar filtros o juicios sobre la idea generada. Cada idea tiene su valor y puede ser la semilla para soluciones innovadoras. Paso número 6, energía y ritmo. Durante los 8 minutos la energía y ritmo son clave. Se alienta a los participantes a trabajar rápidamente y a mantenerse enfocados en la generación de las ideas que estamos buscando. Y aquí la premisa, como siempre, es aprovechar ese tiempo al máximo. El paso número 7 es que al finalizar los 8 minutos,
Los participantes tendrán una hoja de papel llena de ideas y soluciones muy creativas, y aquí es hora de explorar y revisar todas esas ideas generadas. Algunas pueden ser descartadas, mientras otras pueden servir como punto de partida para futuros conceptos de diseño o refinar algún otro proyecto más. Y ahí terminaría lo que es, bueno, y además viene todo lo que es los beneficios de esto, porque ofrece además que promueve esa rápida generación de ideas, nos ayuda a superar el bloqueo creativo y estimula esa creatividad sin restricciones. Esta es una metodología maravillosa que hemos utilizado algunas veces para poder empezar, incluso como parte de proyectos Kaizen, de proyectos Six Sigma, de proyectos ya de diseño más complejos. Crazy Eights se convierte en una herramienta muy importante para poder empezar a desglosar de mejor manera un problema que es muy complejo y poder encontrar rápidas soluciones que nos van a ayudar a abrir el camino a cosas más complicadas o más complejas. Una pregunta que sale después de ver las cuatro metodologías es si AMEF, Pareto, Ishikawa, las 8Ds, gráficos de control, la matriz DOFA o FODA son metodologías de solución de problemas. La respuesta es que no. Son herramientas que ayudan a definir, a aclarar, a diagnosticar y a encontrar la causa raíz de los problemas. Y esto es apenas una parte muy inicial, fundamental y clave del proceso total de solución de problemas. Entonces, no podríamos tomar estas herramientas como herramientas para solucionar problemas, herramientas que nos ayudan a definir, a aclarar los problemas, pero no a solucionarlos. La solución la encontramos a través de metodologías como las que vimos, Kaizen, Design Thinking de Mike y Crazy Eights. Entonces, como conclusión, podríamos usar estructuras conocidas que no hemos incluido en este episodio, que ayudan a gestionar proyectos a corto, mediano y largo plazo, metodologías ágiles, por ejemplo, y otras más que hay por allí, pero siempre debemos pensar en la importancia de tener una estructura, una ruta probada que nos ayude a tener un orden y seguir principios de diseño, colaboración, trabajo en equipo, creatividad, innovación, análisis de datos y liderazgo, entre muchas otras. Así que me despido de este episodio esperando que les haya aportado en sus procesos de creación de valor. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo episodio.